Dale, dale, voy. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar hoy acá. Me presento, yo soy Brenda Miranda, soy Data Engineer y formo parte del equipo de CloudOps de Devlights y junto con mi compañero Jesús Cini, también Data Engineer y parte del equipo de Cloud, le vamos a estar presentando un workshop sobre cómo usamos Step Functions para orquestar procesos ETL o de extracción, transformación y carga en un Data Lake en la nube de AWS o Amazon Web Services. Bueno, esta es la agenda que vamos a seguir hoy. Lo primero que vamos a ver es la arquitectura de la prueba de concepto en la que estuvimos trabajando. Luego un poco de teoría acerca del servicio de Step Functions, seguido de un caso de prueba en el que estuvimos trabajando también todo este tiempo. Luego un resumen del flujo de actualización que construimos. Luego un análisis de los estimados y por último nuestras conclusiones. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es el diagrama de arquitectura de nuestro pipeline. Esto es un flujo ETL, o extracción, transformación y carga de nuevo, de principio a fin para un data lake que implementamos en AWS como prueba de concepto para introducirnos en lo que es la ingeniería de datos detrás de AWS. Para darles un poco de contexto, un data lake es un repositorio centralizado que nos permite a nosotros almacenar grandes volúmenes de datos. En un data lake nosotros guardamos información cruda por un lado, es decir, sin procesar, y procesada por otro lado diferente, para que los analistas puedan hacer consultas y seguido armar dashboards. A medida que avancemos ahora en la presentación, vamos a ir desglosando y explicando cada parte de este diagrama. Bueno, en esta filmina podemos ver el punto de partida de nuestra arquitectura. ¿Cuál vendría a ser este? La generación de datos en el entorno on-premise. ¿Qué quiere decir esto? En las instalaciones físicas del cliente. Para esta prueba de concepto simulamos operaciones de un entorno industrial donde el cliente es una industria energética. Entonces, imaginemos que estamos en el mundo real frente a operaciones de extracción de petróleo. Este recuadro de la izquierda representa todo el mundo físico. Acá nosotros tenemos sensores IoT, que serían los instrumentos que están instalados directamente en campo. Estos sensores lo que hacen es tomar magnitudes, convertirlos en señales y envían esas lecturas al sistema SCADA. ¿Qué es este sistema? Es un sistema que monitorea y controla los procesos en tiempo real. Ahora bien, para no saturar la red enviando miles de datos a través de Internet, lo que hacemos es usar una solución de borde. ¿Qué es esto? Bueno, es un servidor local que va a empaquetar los datos antes de enviarlo a la nube a través de una conexión pública o bien privada usando una VPN. Como les conté, esto sería un escenario real, pero como nosotros no tenemos una planta real, lo que hicimos fue construir un simulador que reemplaza todo este entorno físico y funciona como una fábrica virtual. Para esto utilizamos este servicio que vemos acá en pantalla, naranja, que se llama Lambda, y que es un servicio serverless. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no tenga servidor, sino que nosotros no nos encargamos de administrarlo. Bueno, la llamamos IoT Data Generator, porque como su nombre nos indica, lo que va a hacer es generar nuestros datos. Es básicamente un script de código que genera 100 registros por minuto, simulando 50 sensores que están distribuidos en 3 plantas industriales. Y los datos que nos entrega son, acá, de temperatura, humedad, presión, consumo eléctrico y vibración. Y también empaqueta todo en formato JSON para ser enviado a la nube. Para poder automatizar este servicio, lo que hicimos fue usar otro servicio de AWS que se llama EventBridge, que es el encargado de disparar o activar esta lambda. Más adelante les vamos a mostrar mejor cómo. Bueno, habiendo generado nuestros datos y empaquetado todo en formato JSON, ahora necesitamos un lugar seguro para guardar todos esos datos que van llegando. Para esto, ¿qué usamos? Usamos el servicio Amazon S3 como nuestra capa de almacenamiento principal. S3 es un servicio de almacenamiento de objetos. Entendamos por objeto a todo lo que viene a ser imágenes, videos, archivos de texto, JSON, etc. Dentro de buckets o baldes traducidos al español, obviamente dentro de la nube. Estos vendrían a ser los buckets, acá su iconito es verde y tiene los baldes. Así que bueno, si miramos este recuadro rojo entonces, vamos a ver que tenemos 3 buckets, porque como les conté antes, no tenemos todo guardado en un solo lugar, sino que en este caso usamos 3 buckets distintos que representan 3 etapas de limpieza de datos. Bueno, el primer bucket es el bucket de crudos. Acá este bucket es donde llegan todos nuestros datos que los generó nuestro simulador. Es decir, llegan tal cual lo genera el simulador. No le modificamos nada, lo guardamos tal cual llega.
Luego tenemos el bucket de procesados. En este bucket ya tenemos el dato un poco más refinado, limpiamos los errores, por ejemplo, los nulos, los duplicados, y lo más importante es que cambiamos el formato de formato JSON a formato Apache Parquet, además de particionarlos por fecha. ¿Por qué hacemos estas dos cosas? Bueno, en principio porque JSON es un formato genial para transmitir datos por Internet, porque es liviano, pero es terrible para hacer consultas masivas, a diferencia del formato Apache Parquet, que es un formato columnar, y esto ayuda a que las herramientas analíticas después puedan leer solo las columnas que necesitan y nos ahorran muchísima potencia de cómputo y reduce los costos. Y finalmente llegamos al bucket de curados, que es este último. En este bucket nosotros ya tenemos nuestros datos limpios, nuestros datos con alta calidad, es información que ya está lista y con el formato correcto para ser consumida directamente por las herramientas de visualización. Bueno, bien, en la filmina anterior vimos dónde guardamos los datos en el Data Lake, pero claramente estos datos no se mueven solos de un bucket a otro y tampoco se transforman solos. Entonces, acá es donde entra en juego nuestro motor de transformación, que es otro servicio de la nube, se llama AWS Glue. Glue se encarga de tres tareas principales, que están representadas en estos tres recuadros rojos. La primera, descubrir los datos con los crawlers de Glue. La segunda, catalogarlos en Data Catalogs. Y la tercera, transformarlos por medio de los jobs de Glue. Entonces, el primer paso es entender exactamente qué información tenemos guardada dentro de cada uno de los buckets. Y entonces para eso usamos los crawlers. ¿Qué son los crawlers? Bueno, los crawlers son como exploradores, vamos a entenderlo. Los enviamos a cada uno de nuestros buckets y ellos lo que hacen es leer los archivos y averiguar exactamente qué estructura tienen. Por ejemplo, qué columnas tienen, cuáles son tus tipos de datos, etcétera. Una vez que los crawlers terminan de escanear los buckets, guardan esos datos en los data catalogs. Los data catalogs guardan la metadata de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Los datos de los datos. Y funcionan como un índice. Esto es muy valioso porque gracias a eso, el día de mañana, si nosotros queremos consultar los datos con otra herramienta, nos vamos a ahorrar mucha potencia de cómputo y tiempo, ya que vamos a saber exactamente dónde están los datos y no vamos a tener que ir a buscar a los buckets desde cero. Bueno, sabiendo qué datos tenemos, ya podemos pasar al último paso, que es procesarlos, es decir, trabajarlos. Nosotros tenemos acá dos jobs, estos dos. El primero que transforma de crudos a procesados y el segundo de procesados a curados. Muy simplemente, el primer job lo que hace es tomar el JSON que generó la simulación, los limpia, valida que los datos estén correctos y los convierte, como mencioné antes, a formato Parquet. Y el segundo, el de procesados a curados, toma esos datos ya un poco más refinados y realiza ciertas agregaciones para dejar la información lista para hacer el análisis de negocios. Un punto técnico importante que nos pareció bueno resaltar acá es que está bueno tener los job bookmarks habilitados. ¿Qué son estos? Bueno, significa que nuestros jobs tienen memoria, por así decirlo. Es decir, que cada vez que se ejecutan no van a reprocesar todos los datos desde el principio, sino que procesan únicamente la data nueva que va entrando al data lake. Y esto es muy bueno para optimizar tiempos también. Bueno, y para cerrar nuestra arquitectura llegamos a la capa de consumo o capa analítica, marcada en este recuadro rojo. En este punto, nuestros datos ya pasaron por todo un proceso de limpieza y están almacenados en su formato más óptimo en el bucket de curados. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo le mostramos esto al cliente? Bueno, lo primero que necesitamos es una forma de leer esos archivos o esos datos. Para esto utilizamos un servicio de AWS que se llama Amazon Athena o Amazon Athena, que es un servicio que nos permite usar lenguaje SQL para consultar los archivos que están directamente sobre los buckets de S3 sin necesidad de instalar un motor de bases de datos. Pero bien podría ser que el cliente o los operadores de planta o quien sea que necesiten consumir esta información no lean o no sepan código SQL. Entonces, conectamos el servicio Athena a herramientas de visualización. En este caso, para nuestra prueba de concepto, utilizamos Amazon QuickSight, que se ve acá, que es un servicio nativo de AWS para crear dashboard. Es una herramienta de BI o Business Intelligence. Esta herramienta toma los resultados de Athena y los traduce a tableros visuales interactivos. Más adelante los vamos a mostrar en consola. Pero acá podemos ver a la derecha el resultado tangible de todo lo que hizo nuestro workflow.
Toda esa data cruda que simulamos al principio, ahora la tenemos consolidada en gráficos. Y esto es muy importante porque acá entra el verdadero valor para el negocio. Nosotros tenemos que pensar que en la vida real el cliente va a recibir cantidades masivas de datos por día, en este caso desde las plantas, y tener todo ese volumen almacenado en la nube no nos va a servir de nada si nosotros no podemos interpretarlos rápidos. Bueno, nuestro objetivo con esta capa analítica entonces es transformar esa información de los sensores a información clara para darle la capacidad a la persona que lo esté mirando de monitorear la salud de las instalaciones solamente echando un vistazo y obviamente tomar acciones preventivas o adelantarse a un fallo basándose 100% en información confiable y actualizada. Y para este servicio de Amazon QuickSight tenemos un plus que lo hace aún más interesante, que es que tiene integrado un agente de inteligencia artificial que se llama Amazon Q y permite a cualquier usuario interactuar con los datos usando lenguaje natural. El lenguaje natural, entiéndase por cómo hablamos entre nosotros, los humanos. Ahora lo vamos a ver bien. Y bueno, con esto terminaría el ciclo de vida del dato en un data lake, desde que se genera en el borde de la fábrica, su almacenamiento, su transformación en nuestro data lake, hasta su consumo final en un dashboard. Bueno, hasta acá vimos todas las herramientas de nuestra arquitectura. Pero antes de empezar con la estrella de nuestro workshop, que es este servicio que vemos en pantalla, me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre el workflow. Eh, los datos que nosotros simulamos en el entorno on-prem, en este caso con nuestra Lambda, pero si esto fuese real, en el entorno físico del cliente, y que se envían al Data Lake, en este caso, no se mandan en tiempo real, no utilizamos streaming, sino que nuestro pipeline procesa la información por lotes o batch, lo cual nos da una latencia near real time o cercana al tiempo real. Entonces, habiendo aclarado esto, paso a comentarles el problema que teníamos o por qué hicimos todo esto. Bueno, todo este flujo que les presenté funcionaba de forma manual. Nosotros teníamos que apretar botones y ejecutar cada job, cada crawler, todo lo que les conté antes de forma individual. Entonces, para solucionar este problema y automatizar el workflow, nosotros implementamos al Rey, que es el servicio de AWS llamado Step Functions. ¿Qué es esto? Le estoy hablando en chino. Este es un servicio serverless de orquestación que funciona como el director de orquesta de la Lake. Nos permite a nosotros coordinar los servicios que integran la Step Function exactamente en orden, uno después de otro. Step Function nos permite diseñar este flujo usando máquinas de estado, que ya les voy a contar qué es. Algo útil de esta herramienta es que tiene también un manejo automático de errores y de reintentos. Y la ventaja para mí, mejor o principal, es que nos da una visualización completa y gráfica del proceso. Porque en la consola de AWS nosotros podemos ver un diagrama gráfico que se va a pintar de verde si todo salió bien, o de rojo y exactamente en el paso donde falló, lo cual nos ahorra a nosotros tiempo de estar buscando el error en el código si lo tuviéramos. Bien, recién les conté que Step Functions orquesta nuestros servicios usando máquinas de estado. Pero, ¿qué es exactamente una máquina de estado o una state machine en inglés? Bueno, es un flujo de trabajo o workflow que está compuesto por pasos individuales, a los que vamos a llamar estados. Para que se entienda un poco cómo funciona, les voy a contar un poco algunas características de las state machines. La primera es que arranca siempre con un estado inicial. ¿Qué es esto? Es el punto de partida que va a dar comienzo al procesamiento de nuestros datos. Seguido, cada estado va a realizar una acción específica. No todos los estados hacen lo mismo, porque nosotros podemos tener estados de control de flujo, que vendría a ser como decirle al sistema, hace una pausa, wait, espera que termine de hacer esta tarea y después recién seguí. O estados de tarea, que como su nombre lo indica, son los que hacen la tarea o el trabajo, de ejecutar un script, de llamar a otro servicio, de procesar los datos, etc. Bien, cada estado recibe un input y genera un output. Esta es la forma de comunicarse entre estados. Esto quiere decir que el estado 1 termina su tarea, le pasa su resultado al estado 2 y el estado 2 usa ese resultado para continuar su trabajo. Y por último, este flujo no queda corriendo para siempre, sino que finaliza en uno de dos escenarios posibles, éxito o falla. Si todo sale bien, vuelvo a repetir, se pinta de verde y si no, de rojo, pero exactamente en el paso que salió mal. Y bueno, para resumir un poco lo que venimos hablando hasta ahora, esta filmina muestra los conceptos clave que utiliza este servicio de Step Functions. Básicamente los workflows que construimos con Step Functions se llaman State Machines o máquinas de estado. Cada paso individual del workflow se llama State
Y el movimiento de pasar de un estado a otro lo llamamos transición. Y finalmente tenemos la ejecución, que es cada corrida individual de nuestras test machine, dejando obviamente un registro de si terminó en éxito o en fallo. Y bueno, ahora todo esto que le conté lo vamos a ver un poco mejor en la consola con mi compañero Jesús. Te doy la palabra. Gracias, Adrián, gracias. Ahí comparto. Bueno, muchachos, empezamos la otra mitad de esta presentación. Vamos a dejar toda la parte de teoría y la explicación de los servicios que usamos, qué son los servicios, por qué los usamos, que nos mostró Oren. Bueno, vamos a ir a la consola y verlos y utilizarlos para mostrarle que no es nada muy loco si entendés por qué se hace cada cosa y cuál es el rol de cada servicio. Es un proyecto de datos, entonces una prueba de concepto que se puede replicar a clientes reales. Y está bueno. Voy a mostrar cada servicio, cómo lo utilizamos y también vamos a mostrar la step function, por supuesto, que es el orquestador que te ayuda a no tener que vos estar dándole run a todos los servicios, sino que ya lo hace por vos esto. Como mini introducción, explicar el por qué dividimos en tres, por qué todo este flujo se basa en pasar data, de ingestar data a un bucket y pasar a un tercer bucket final. ¿Por qué tres? Esto no es que se nos ocurrió a nosotros, sino que es la forma de elaborar en los proyectos de datos ya hace bastante. Con los años adquirió el nombre de arquitectura medallón. Los chicos de Proactive, eso trabajan con esta arquitectura y con estos software. Las tres capas principalmente llamadas bronce, plata y oro, se lo puede llamar como quiera, nosotros le llamamos crudo, procesado y curado. Básicamente es en la primera, en la de bronce, vos ingestás toda tu data así como viene, sucia, sin validar, datos duplicados, distintos formatos, etc. En la segunda capa, pegás una pequeña limpieza de esos datos, eliminás duplicados, imputás datos faltantes o eliminás faltantes, transformás a un formato más óptimo también, como ya mencionó Oren. Y luego, dependiendo de lo que los analistas quieran, ahí sí ya haces agregaciones. Por ejemplo, si el analista te dice, yo quiero tener información de X y X cosa, bueno, vos agregás esa información, ya creás algo más útil para luego conectar a una herramienta de BI y hacer esas consultas óptimas, que sean rápidas, que sean baratas, que tener información real de estos datos. Bueno, esta Filmina representa eso, el flujo de datos que, como dijimos, son 100 por minuto, sin validar, quizás duplicados, quizás nulos, a tener algo, un dashboard lindo, donde visualmente se pueda sacar información útil que le sirva a la empresa. A ver, vamos a ir entonces por este diagramita y cada uno de los servicios. En primer lugar, cómo funciona todo junto, la parte de entonces ingesta de datos al bucket de crudo. Tenemos la función lambda primero que simula nuestra planta. Entonces esto es una planta de energía que manda data 100 registros por minuto, miles por hora. No tenemos realmente una planta de energía, entonces creamos este simulador, un programita en Python que escupe data en un bucket, en este bucket, el bucket de crudo. Les muestro el formato que tiene eso. Acá tenemos esta partición entonces. Y son JSON, como les mostramos en la primera imagen. Vos si abrís esto y le das a Open, podés ver exactamente el JSON que te escupen los sensores IoT que estamos simulando. Y las propiedades que ya había mencionado Brent, tenés un ID de cada sensor, el tipo, te miden temperatura, te miden eh, vibraciones, humedad, etcétera, un timestamp de cuándo se envió ese valor. Tienen también un tipo de unidad, por ejemplo, si miden grados Celsius, si miden watts, si miden, entre otras cosas, y el valor relacionado a esa unidad. Estado, location, también manejamos distintas plantas, tenés la planta norte, sur, este, oeste, centro. Altitud, latitud, longitud y otras metadatas. Bien, se ingesta entonces eso al primer bucket de crudo.
nosotros ejecutamos el crawler para cargar el data catalog. El data catalog es tener la información de la interfaz de este bucket para después seguirlo trabajando. Eso se lo muestro acá. Vamos al servicio glue, que es junto con este function, la estrella de esta presentación. Vamos a los crawlers. Acá realmente no hay mucho que mostrar porque el crawler es, vos definís un crawler, le das un nombre crudo y definís una fuente que va a ser tu bucket y un origen y una fuente, un resultado, sería un data catalog donde va a impactar ese resultado. Ese data catalog, se los muestro, es por ejemplo, sensores IoT. Ese crawler entonces automáticamente descubrió las propiedades de ese JSON, de ese bucket. Acá están las mismas que vimos recién, IT sensor del dispositivo, el tipo, el timestamp, valor, location, etc. Seguimos nuestro diagrama entonces. Una vez que tenemos ese bucket sin trabajar, le vamos a dar una pasada y limpiar un poco eso, limpiar, eliminar duplicados, limpiar nulos, imputarlos quizás. Bueno, eso hace el job, el primer job, el primero de los dos jobs, el que pasa de crudo a procesado. Vamos a los jobs. El job, acá en Glue, en AWS, de crudo a procesado es una función de Python, de PySpark principalmente, que agarra toda esa data, usa el data catalog para entender las interfaces de este bucket y bueno, aplica unas transformaciones, comprime y guarda en el siguiente nivel. Principalmente lo que hace este job es a ver, elimina nulos, acá eliminamos nomás, em, eliminamos duplicado también y bueno, convertimos a este formato. Empezamos a guardar ya como estos son series temporales, y nos interesa, al analista de datos le interesa tener siempre lo último, primero y más disponible y más optimizado. Se utiliza este tipo de partición que se llama heap partition, viene del framework de Big Data, Apache Hadoop, donde vos entonces creas tus carpetas o particiones con clave, valor tipo año, el año, barra mes, el mes, barra día, el día. Y, muy importante, esta parte lo formatea. Primero lo comprime en un tipo que se llama Snappy Compression, que es de Google, también es optimizar para consultas. Con herramientas de BI como ser Apache Presto, que en AWS se llama Tina y ese tipo de herramientas, bueno, lo comprime y lo convierte a Parquet, ya no más JSON, sino usamos este dato Apache Parquet, formato columnar, optimizado para consulta de vuelta. Y guarda en el bucket. Guarda en el bucket, entonces vamos a ese bucket. Así ven la diferencia con el anterior. Bucket de procesados. Hay metadata acá, pero el que nos importa, la partición o carpeta que nos importa es esta. Y acá está, como le había comentado, que empieza a utilizar este tipo de partición, heap partition, para datos en base a tiempo, año, mes, hasta ahora tenemos 2 meses más de trabajo, y el día. Ya no es más un JSON, sino que está comprimido con Snappy Compression y es un archivo Parquet. Si lo querés abrir, ya no te lo abre acá, te lo descarga directamente. Y si querés ver esto en un lector de texto, vas a ver que está comprimido, no se puede ver. No es para ser legible por humanos, sino para laburarlo con herramientas de BI. Bien, tenemos que seguir entonces nuestro flujo, porque hasta ahora hicimos una pequeña limpieza, ¿no? Nosotros queremos ya darle una forma copada para que los analistas de datos puedan hacer consultas, por ejemplo, el máximo valor y el mínimo valor que tuvo una planta en una hora y el valor promedio que tuvo. Bueno,
Eso se hace en la siguiente etapa. Primero, igual que en la primera etapa, tenemos que ejecutar el crawler y cargar el data catalog. El crawler ya no les muestro más porque vimos que es definir una fuente y un destino. Pero lo que sí va a cambiar acá es el data catalog, es procesados. A diferencia del anterior, no cambió mucho, sigue teniendo las mismas propiedades porque lo único que hicimos, como dijimos, fue limpiar nulos, quizá imputar, eliminar duplicados. Y bueno, le agregamos un tiempo de procesado, le marcamos el tiempo en que se procesó y bueno, también están eh, impacta acá en la interfaz las particiones, estas año, mes, día. Acá ya cambia un poquito. Bien, una vez tenemos eso, ya estamos listos para ejecutar el siguiente y último job, el que te convierte de procesado a curado, a datos ya listos para el análisis. Ese otro job está aquí, de procesado a curado, de vuelta a un script de Python con PySpark, que ingesta esos datos del segundo bucket, y lo que hace aquí es crear distintas particiones, distintas carpetas eh, ya relacionado a lo que nos pidieron los analistas. Por ejemplo, los analistas te pidieron, quiero métricas por hora. Bueno, creás acá, vos ya agregás esa información. Quiero unos KPIs diarios, van a ser tales y cuales. Bueno, vos haces esa agregación de información para cargar en ese otro bucket. Quiero las alertas, quiero saber qué tipo de alerta tuvo cada planta. Bueno, de vuelta agregás esa información y ya guardás. Acá un ejemplo copado es por ejemplo, el de métrica por hora. Vos querés saber cada planta cuál fue el valor mínimo, máximo y el promedio de valores que tuvo. Bueno, esa información no venía en el JSON original. Eso lo convertimos acá y lo guardamos. Así no tienen que estar calculando a mano los analistas cuando quieran hacer esa consulta, ya lo precalculamos. Guardamos todo de vuelta en formato Parquet, todo. Guardamos en el último bucket, en y ejecutamos el crawler que nos da de vuelta el data catalog. Es importante tener esto porque todos los servicios trabajan con este data catalog para conocer la interfaz de esa data. Muestro ese último data catalog. Ya tenemos 3 para ese último porque, bueno, les muestro también el bucket primero. El bucket sería curado. De vuelta tenemos metadata y tenemos esas 3 carpetas que le había mostrado: KPI diario, alerta de los sensores y métricas por hora. El mismo formato, año, mes, día. De vuelta acá formato Parquet. Bueno, cargamos eh, admitir. Cargamos eso en el data catalog, donde está por ejemplo. Y acá vemos que ya es bastante distinto al primer data catalog, donde estaba el JSON crudo. Acá ya tenemos esto del valor máximo que tomó ese sensor en una hora, valor mínimo y el promedio. Esta es la nueva interfaz de nuestro último bucket entonces. Y por último se conecta a QuickSight. Esto ya entra más en la parte de análisis de datos y no ingeniería de datos, pero le vamos a mostrar un poco la herramienta y porque está copada y las cosas que se pueden hacer. Vos creás tu dataset y cargas tu dataset y creás tu dashboard. Acá hicimos algunos ejemplos, los analistas de datos estuvieron haciendo algunos gráficos, bueno, de su interés. Y lo que está bueno de esta herramienta en particular también es que tiene un LLM de AWS que le puedes preguntar cosas. Acá vamos a dar un pequeño ejemplo. Bren me pasó unas consultitas. Por ejemplo, le preguntaba cuál es la temperatura promedio por planta de los últimos 7 días. Y bueno, ya te crea la consulta SQL y te lo hace a este último bucket del que está conectado QuickSight, que está optimizado para las consultas de vuelta en formato Parquet, etc.
Esto hace que salga más barato la consulta, que sea más efectiva también, que te tire data real y que no invente cosas quizá. Bueno, acá está, te responde la temperatura de las plantas. También te hace gráficos. Esta herramienta está buena. Le digo, mostrame la presión promedio de la planta norte. Por día. Acá genera la consulta y Por día, Jesús, para que te haga el gráfico. por día, perdón, por día, por día. Diaria, exacto. Bien. Primero nos ocupa el JSON, te muestra ahí el payload que va a usar la librería de gráfico que, bueno, por atrás lo usa y después te tira el grafiquito. Acá está. ¿Está bueno? Bien. Ese sería, ese sería QuickSight. De vuelta acá, muy por arriba no lo vemos porque esto ya además es la parte de análisis de datos. Nosotros nos encargamos de hacer todo este flujo. Y para ir cerrando, todo esto teníamos que ir corriendo la mano. Acá vos te iba al crawler y run crawler, te iba al Apache PySpark, al job y run job. Bueno, esto nosotros queremos automatizar, que sea automático. Y acá entra las step function, que ya contó Brent. Es este servicio para automatizar procesos en AWS. Es un grafo con nodos y aristas. Los nodos pueden ser acciones que representan servicios de AWS y flujos o estados que son, bueno, estados o condicionales o ejecución en paralelo que puedes ejecutar, ¿viste? Entonces vos vas arrastrando acá, arrastras el primer crawler y le identificás con el ARN, que es el ID del recurso en AWS, y decís, bueno, este es mi crawler, el de crudo, ponele, acá está el nombre. Va a ser lo primero que ejecuto. Después voy a crear un bucle para, bueno, el data catalog, perdón, esto va a cargar ese crawler carga este data catalog, voy a crear un bucle para ver cuándo se actualizó ese data catalog. Una vez que se actualiza, vamos al segundo crawler, que al segundo crawler, a la primera función también que te carga el segundo bucket. De vuelta lo mismo, ver cuándo se actualizó ese data catalog, ese bucket, pasar a la última función, segunda y última función que te carga el tercer layer, el tercer bucket y esperar a ver cuándo se termina de actualizar ese catálogo para pasarle, acá usamos un estado map que es para ejecución en paralelo, para pasarle justamente esas tres particiones que habíamos visto, la de métricas diarias, métricas por hora y los KPI principales, pasarle todo, actualizar el dataset de QuickSight para que QuickSight tenga la información actualizada justamente. Eso nos solucionó entonces la vida con el tema de no estar ejecutando y esperando las cosas, pero después teníamos que también automatizar la ejecución de estos y se puede, obviamente. Con esto ya vamos cerrando. ¿Qué nos resolvió la step function entonces? Se corren los crawlers, los jobs, etcétera. Antes lo corríamos manualmente. La lógica de orquestación estaba dentro del código. Teníamos que manejar si hubo un error o esperar algún proceso. Manejo de errores ya dijimos. Es difícil de monitorear porque yo tenía que ir manualmente a cada servicio a ver si se ejecutó bien o no. Y complejidad cuando agregas servicios. Eso no escala. Querés agregar cosas y tenés que estar pendiente de más servicios a medida que crece. Entonces con la step function te desacoplas. Vos haces cada uno de tus microservicios que hagan algo y step function te orquesta todo. Te avisa si hay un fallo, si hay éxito, ahí ya vamos a ver eso. Tiene integración nativa con AWS, como les mostré, era arrastrar una cajita, conectar y darle play. Y visualización del pipeline entero. Vos ves ahí la ejecución, se va ejecutando, se van poniendo verde o roja las cajitas. Te sirve para proyectos de datos, para despliegue, también para muchas cosas. Bueno, como había mencionado Bren, usamos Event Bridge para dos cosas, para
programar cuándo se ejecutaba esa step function, o sea, para hacer un schedule, y también un evento para que nos avise si salió bien o mal. Esta parte es donde vos programás, decís, dame esta step function, le pasás el ARN, le decís que se ejecute cuando vos quieras, le pasás una cron expression. Acá le pusimos que se ejecute los domingos a las 7 de la mañana. Em, y también usamos entonces EventBridge para crear una rule de que se dispare ese evento de si salió bien o mal y que nos envíe un mail para que nos diga se ejecutó todo bien el pipeline o hubo un error en tal lugar. Creas una rule, entonces la relacionas con esa step function y el objetivo va a ser un SNS, el servicio de email de AWS, que nos envía un mail al correo deployment@deploy.com y ahí creamos una regla de redirección ahí dentro de Gmail nomás, al grupo de Slack que tenemos con los chicos de data. Y bueno, le dimos un pequeño formatito, si hay un error le pusimos este emoji de alerta y si salió todo bien, este check. Después con Lambda vos podés meter también un HTML si querés algo mucho más vistoso, pero eso es nuestra tarea para la siguiente. Este es un resumen entonces de todo el trabajo. La lambda que simula la planta, que escupe los datos al primer bucket, cómo utilizamos Glue, tanto los crawlers, el data catalog y los jobs para ir pasando a estos, filtrando primero los datos y después agregando para que sean más óptimos para el análisis. Y la utilización de la step function para orquestar todo este flujo. La utilización de EventBridge para schedulear, programar la ejecución de la step function y recibir emails diciendo si falló o hubo éxito en la ejecución. Esto es una prueba de concepto que puede ser aplicada a proyectos reales, más en Motomec. Brenda trabaja de una forma muy similar a esta, con las particiones, todo casi lo mismo. Y esto sale menos de $10 al mes. La Lambda, perdón, la Step Function es gratis, o sea, vos pagás únicamente por los servicios que usás nomás dentro, o sea, pagás por el bucket y pagás por los jobs de Glue. Y las conclusiones serían que, bueno, Lambda, Step Function está muy bueno, sirve para orquestar el flujo de datos y despliegue también. La ejecución es automática mediante programación, o sea, schedule, o eventos también para decir, bueno, disparamos un evento y decime si salió bien o mal. Gratis, de vuelta, para solamente los servicios que consume esa step function. Y visibilidad completa de la ejecución mediante su interfaz y desacoplas todo este proceso. Eso sería la charla, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? Muy bueno, che, muy claro. Gracias, Mi gracias. parte tiene una pregunta. Impresionante, chicos. No entendía nada, ahora entiendo un poquito, voy a igual tener que ver la transcripción para entender mejor, porque no tengo ni idea, pero la duda diciendo, tal vez las step function, tal vez es la respuesta, tal vez cuáles fueron las cosas que se fueron de la caja, ¿no? Tal vez cuáles fueron las particulares implementaciones de este caso que tuvieron que investigar. ¿Fueron acaso las step function que fueron lo que explicaron recién? O tal Sí, vez... sí, toda la idea de esta charla surgió para mostrar justamente el servicio de Step Function, que nos resolvió la vida en el sentido de no estar ejecutando manualmente todo este pipeline que se armó. No sé si esa fue la pregunta o, Bren, ¿entendiste otra cosa? Sí, más que nada, como qué fue lo que se salió de lo básico, qué fue lo que tal vez Ajá, esta implementación particular fue única, y nada, claro, muy interesante. sí, sí, No, sí. sí, no, nos pareció buenísimo porque también tiene esa ventaja de que puedes ver todo en un dibujito. No tuvimos que tocar ni una línea de código, tuvimos que arrastrar cajitas, entender lo que hacían y nada, hasta literal te pone verde cuando todo sale bien y rojo, o sea, Sí, una cosa increíble. es fácil y gratis, sí. Sí, sí, Lucas. Está muteado por las dudas. Creo que buenísima la charla. Loco, gracias. Un poquito más general, porque se ve buenísimo todo, pero ¿cuánto más o menos
les llevó a ustedes hacer esta pruebita de concepto? Y si lo tuvieran que replicar, el mismo caso, pero en un proyecto real, ¿cuánto más o menos creen que le llevarían? ¿Es una herramienta que puede ser para algo rápido o lleva también bastante tiempo para terminar de implementar y demás? ¿Cuánto Bren nos llevó? Y yo creo que si viene el cliente con su data lake ya armado, es rápido, es bastante rápido. Lo terminás, no sé, en una semana. Pero si no, si tenés que armar todo el data lake, mucho más tiempo, porque este function es para orquestar justamente el lake nomás. Exacto, la step function lo implementar es lo más rápido, lo que más tarda por ahí es armar el data lake y bueno, va a depender, como dijo Bren, de lo que te trae el cliente. Si te dice tengo esta data y no sé ni qué quiero ver, No, y bueno, también hay que empezar un análisis. Tipo que tenga algo en su solución de borde, ¿viste? Ya lista como para aprovisionar Sí, todo, sí, sumarle a eso, más todavía. eso. Va a depender del cliente totalmente, sí. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó algo más o menos difuso? ¿Se entendió todo? Bueno, chicos. Gracias, John. Gracias. Bien. ¿Qué, Jesús? Te pregunto. Sí. Yo tengo que hacer algo similar. Ujú. Estamos consumiendo información de Azure. Tiene una estructura muy similar, de hecho, a eso, que es tipo año, mes, día, hora, minutos, cada 5 Exacto. minutos, que es el consumo de los usuarios a través de un CDN que tenemos, ¿sí? El consumo en bytes de los usuarios de video. El tema es, ahora parece que lo derivaron a los de DevOps, pero me parece que al fin y al cabo tal vez es muy probable que lo tenga que implementar yo, pero este es en Azure, no es AWS. Entonces yo no... ¿Vos crees qué nivel de... O sea, vos considerás que un developer puede aprenderlo relativamente rápido? Más que nada por una cuestión de estimación de horas, digamos. Saber, tipo, dentro del research, de aprender tema de tecnología y demás, ¿es aprendible relativamente rápido toda la lógica que hay detrás de esto? ¿O es algo que puede llegar a llevar tiempo siendo desde mi perspectiva, full developer y habiendo tocado poco de todo lo relacionado a data lake y demás? Bien, como dice mi frase favorita, lo importante es tener el teléfono del que sabe, loco. Y acá tenemos un equipo de datos. Así que comentar que sí, que está el equipo de datos para implementar eso y lo implementado, obviamente, te vamos guiando. Es algo que se aprende como todo. ¿Aprendiste WordPress, loco? Es ver, aprender el flujo de un data lake y son estos conceptos, como dijiste, es lo mismo que estás viendo vos, estamos viendo acá y lo está viendo Brenda en Motomec, porque es el stack moderno de ingeniería de datos, sería. Claro. Banco. Bueno, entonces te voy a... Sí, pues loco, decirle a los vagos que estamos a full. Si me cae la pelota... Sí, ¿no? Decirle, levantar la mano y hacemos. Gracias. No. No, la verdad, 10 puntos de charla. Chicos, aprovecho para decirles que al chat mandé 2 links para que si pueden dejar su feedback, porque bueno, estamos implementando DevLights Pulse, que es una plataforma interna de feedback para consultores de DevLights, así que sería muy bienvenido si nos dicen algo. Exacto, eso después se va a usar están haciendo AU con Gonza, con los chicos de Cloud y se van a usar para los clientes reales después de feedback de los desarrolladores. Va a estar bueno. Así que... De una. Todo es bienvenido. Muchas gracias. Chicos. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Chau. Gracias.